¿Qué tal? Muy bienvenidos a un episodio más de Pensamientos y Diálogos, un programa en el cual nuestro propósito es que Dios le afirme, Dios le abra puertas, le ayude en otras áreas en lo que usted está viviendo, en lo que usted está en este momento o en este tiempo dudando o tal vez hablando con Dios, que Él lo confirme o que Él le abra esa ventana para asomarse o asomarnos a la ventana por la cual Dios ve las cosas. Porque nosotros sabemos que nosotros vemos en una perspectiva muy diferente a la que Dios lo ve. Y nosotros lo vemos conforme a las presiones en este mundo. Y yo tengo un rato meditando en un versículo que quiero ampliar y he estado leyendo también algo del Antiguo Testamento y como que se me están juntando o uniendo, porque toda la Biblia es la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, Antiguo y Nuevo Testamento. Y como que en estos tiempos, en estos días de meditar, se han unido versículos de los dos y un versículo que he tenido ahí por lo que estamos viviendo, por lo que yo veo que están pasando amigos, por circunstancias que se han dado, por lo que leemos en la relación de acuerdo al mundo. En Juan 16:33 nos dice algo. Estas cosas les he hablado. Me dice Jesús, estas cosas yo les he hablado, para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es interesante cómo Dios nos dice, cómo Jesucristo, hombre hecho Dios, nos dice en este momento, yo les he dicho estas cosas, lo que les he hablado es para que en Él tengamos paz. Fuera de Él, las cosas del mundo nos traen aflicción, nos traen conflicto, nos traen luchas, nos traen dudas, nos traen problemas, adversidades, enfermedades. Vivimos en un mundo caído, por lo cual los vamos a tener, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y vemos nosotros que hay aflicciones personales en nuestra propia vida, ¿verdad? Hay aflicciones en personas cercanas a nosotros o familiares, o aflicciones por lo que está sucediendo en el mundo, que en cierta forma también nos afecta a nosotros muchas de estas situaciones. Y cómo estos conflictos mundiales han ido aumentando en una forma de afectación mundial. Antes como que las situaciones en el mundo eran más locales, inclusive la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, realmente no afectó todo el mundo, pero desde hace 3 años vemos que realmente todo el mundo, y ahora con los medios sociales, con las transmisiones, con la tecnología, como que nos hace partícipes, ¿verdad? Y la pandemia pues fue definitivamente algo mundial. Y adversidades en el mundo tendrán aflicción, nos habla de confrontación, nos habla de situaciones incómodas, nos habla de situaciones que forman una presión, enfermedad, la muerte de un ser querido. Yo no sé si es por nuestra edad, pero últimamente hemos tenido bastantes noticias que nos han dolido. Algunas, en algunos momentos también, tenemos buenos momentos, buenas noticias. Y las noticias mundiales nos afectan. Ahora, él dice, yo he vencido al mundo. El mundo realmente es
un sistema de pensamiento, porque lo que pasa en el mundo son los diferentes sistemas de pensamiento y las acciones de acuerdo a lo que esas personas piensan. Estaba viendo un documental sobre cómo comenzó el fascismo allí en Italia con Mussolini, y es interesante cómo este hombre, que era un actor, era un hombre de una personalidad impresionante, comenzó a ofrecer problemas uh, sencillos en medio de cosas difíciles en cuanto al país. Italia estaba en una situación en Europa de una baja estima de problemas, inclusive en Europa, y él comenzó a crear promesas sencillas, comenzó a crear trabajo, etcétera, etcétera, hasta que en un momento la gente trabajadora comenzó a creer en él, comenzó a verlo, y se ven multitudes aclamándolo. Y vemos que comenzó una gran cantidad de industria, de acero, de construcción de infraestructura en todo el país, y cómo eso le dio un renombre a Italia dentro de Europa. Y lo interesante es que casi al mismo tiempo lo mismo hizo Hitler con el nazismo, como él comenzó a crear un sistema de pensamiento en la gente, un pensamiento positivo para solucionar las situaciones económicas, sociales, pero al mismo tiempo estaba creando un tipo en contra de cierto tipo de sociedad. Y cuando él ya tuvo un lugar, cuando él también, con su carisma, con su fuerza, con su capacidad de creativa, organizó una infraestructura impresionante en Alemania, construyó avenidas de 4 carriles, ¿verdad?, que se ven casi solas, y fue cuando inventaron o diseñaron el automóvil Volkswagen, que estaba al alcance de las familias de no muchos recursos para llenar y trabajar. Y nosotros vemos que él tenía una afectación en su hombre interno por lo que él vivió de niño, por lo que él vivió de joven. Normalmente así suele suceder. Y él comenzó a dar persecución a los judíos, a las clases sociales que eran diferentes a la raza blanca. Sí, le dio importancia y comenzó a formar niños y jóvenes con esa mentalidad. Entonces, ese sistema de mentalidad, ese sistema de pensamiento trajo un problema impresionante en toda Europa. Él y Mussolini se unieron. Italia y Alemania realmente estaban unidos en la conquista de toda Europa, hasta que conocemos lo que pasó. Intervino Inglaterra, intervino Estados Unidos, intervino Alemania, etc. Y vemos que Estados Unidos tenía guerra con el Japón. Es cuestión de historia, pero lo que yo quiero es ver que cuando habla de vencí al mundo, vencí al sistema de pensamiento que produce determinadas situaciones o acciones de acuerdo al sistema de pensamiento. Y a veces nosotros nos llegan noticias de lo que está pasando en el mundo. Hoy me vino un pesar, ¿verdad? Dije, Señor, ¿cómo se puede ayudar? Hay cosas en las que no puedo intervenir personalmente. Estaba leyendo que hay más de 100 millones de refugiados en el mundo con la guerra de Ucrania, con los talibanes en Afganistán, en los países árabes, los refugiados de Irak, de Irán, inclusive de otros países, ¿verdad?, en África.
Y esas son unas sociedades en donde unos logran escapar, otra parte de la familia se queda. Como el 40% de esta población es de niños. Y me vino un pesar y dije, Señor, pues lo primero que puedo hacer es orar, ¿verdad? Porque me llegan también cartas, una gran cantidad de cartas pidiendo apoyo para determinadas asociaciones de ayuda a todo este tipo de gentes, el hambre, ¿verdad? ¿Creería usted que en Estados Unidos hay problemas de hambre? Pero Jesús nos dice que en el sistema del mundo vamos a tener tribulaciones, vamos a tener luchas, emociones, problemas, etcétera. Dice, pero en mí van a tener paz. ¿Por qué? Porque yo he vencido todas esas situaciones del mundo. Y algo que dice es confiad, o sea, ten confianza. Y yo les tengo a ustedes buenas nuevas, porque el Evangelio son buenas nuevas. La historia de Dios, quiero que escuche esto bien, la historia de Dios en usted, en su familia, en sus generaciones, se va a cumplir conforme Él lo vio desde antes de la creación del mundo. Si usted está caminando con Cristo, si usted ha creído en Cristo, tal vez ha tenido dudas, tal vez ha caído, tal vez, pero Él no lo va a dejar. Y Jesús mismo nos lo promete. Y nosotros vemos que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y su palabra es sí y amén. Y nosotros podemos ver en Juan 6, del versículo 35 al 40, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Si usted lee lo anterior, vemos como el pan que vino del cielo, el maná por medio de Moisés, no trajo la vida eterna. Pero él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Y por eso los judíos murmuraban, ¿cómo que es el pan del cielo? ¿Que no está aquí? ¿Que no conocemos a José y a María? ¿Que no conocemos a sus padres? ¿Cómo se atreve a decir que Él es el pan del cielo? Y el pan del cielo, o sea, Él es el que nos da la vida verdadera. Y Jesús nos dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. ¡Wow! El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Hambre espiritual, y yo lo veo que también es hambre física. Él siempre va a ver la forma de suplir nuestras necesidades diarias. Lo hemos visto a través de nuestra vida. Dice, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas les he dicho que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, me encanta esto, el que a mí viene, no le echo fuera. Si usted y yo hemos venido a Cristo, Él no nos va a echar fuera. Es que hoy no leí la Biblia, es que hoy no me porté bien, es que hoy tuve estos pensamientos, es que esto, ok, en Él vamos a tener paz, vamos a regresar a Él. Dice, porque Él nunca nos echa fuera. Si usted quiere salir, quiero decirle que Él lo va a perseguir. Dios es tan insistente que Él sigue detrás de nosotros porque nos ama. Y mire, wow. El que a mí viene, no lo echo fuera. En el versículo 38, estamos leyendo Juan 6, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada,
sino que lo resucite en el día postrero. ¡Wow! El Padre le dijo a Jesús, todo lo que yo te doy, no quiero que lo pierdas. Yo quiero que tú lo resucites en el día postrero. Que tengan la vida eterna para que por la eternidad vivan junto con nosotros. ¡Qué interesante! Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Nosotros podemos ver aquí cómo el Señor nos está viendo en relación a la eternidad, y lo que vivimos en este momento es en relación a lo eterno. La vida actual es sumamente importante. A veces nos sentimos débiles, a veces luchamos con una serie de cosas, con decisiones que tomar. Hoy establecí contacto con un amigo de México que ya está en Estados Unidos y está viviendo una serie de cosas, ¿verdad? Pero él me dice, yo estoy seguro que Dios me habló esto y me dio algunas cosas. Me dijo, esta moneda me lo acaba de confirmar, etcétera, etcétera. Pero vemos que la vida realmente, las decisiones que tomamos es muy importante, pero él ve más allá de lo temporal. Alguien dijo esta frase que a mí me gustó, los problemas en la vida llegan, pero lo importante es lo que hacemos en medio de ellos. O sea, en el mundo tendremos aflicciones. En medio de esos problemas, lo importante es qué hacemos. Y el Señor nos dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Porque nosotros sabemos que el mundo ofrece un tipo de paz que es parar la agresión de uno contra el otro. Pero la paz del Señor es una paz interna en medio de los problemas, en medio de las tribulaciones. Y dice, confiad, confiad. Confiad me recuerda a mí, Hebreos 11 del 1 al 3, donde dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Wow. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Confiad. La certeza de lo que se espera. O sea, la convicción. Confiad. Yo he vencido al mundo. La certeza de que Jesucristo va a intervenir en nuestra vida, en nuestra historia, a favor de usted, a favor de su familia, a favor de su descendencia, a favor de sus generaciones. Confía. Y luego dice, la convicción de lo que no se ve. Allí mismo en Hebreos 11 nos habla de cómo muchos de los que nosotros llamamos los héroes de la fe, dice que muchos no alcanzaron a ver la promesa de Dios, pero la saludaban desde lejos. O sea, ellos tenían la seguridad que aunque no lo vieran, el Señor iba a cumplir lo que les había hablado. Tal vez de acuerdo a la edad que tengamos, no vamos a ver mucho de las promesas que Dios nos ha dado, no vamos a ver mucho de las respuestas que hemos estado orando, que hemos estado clamando, vamos a ver en parte vemos como por espejo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, pero dice que estos hombres tenían la certeza, veían lo que no se ve. O sea, ellos veían por los ojos de la fe de que Jesús iba a cumplir
Dios del Antiguo Testamento iba a cumplir lo que les había hablado, porque dice los antiguos, o sea, los del Antiguo Testamento, los hombres y mujeres que intervinieron antes de Jesús con una fe puesta en Dios, Dios intervino a favor de ellos y dice que por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y algo que tenían una plena convicción, y lo podemos ver que constantemente es nombrada la frase el cielo y la tierra. O muchos de los salmos hablan del Dios del cielo y de la tierra. Voy a ampliarme sobre el libro de Esdras, pero voy a comenzar hablando del libro de Esdras, porque he estado estudiando el libro de Esdras. Es increíble. Bueno, es creíble por lo que ya pasó, entonces ya se vivió, pero es un decir, ¿verdad? Es increíble, o sea, algo fuera de lo natural para el hombre, lo podemos ver en muchos libros y en la mayoría de las historias, o en todas las historias, en las que Dios intervino con los hombres que creyeron en Él. Y el libro de Esdras es un libro muy interesante. Lo he estado leyendo, he estado tratando, captando cosas, captando versículos. Confío que el Espíritu Santo me ayude a darle una buena ubicación. Pero en el capítulo 1, versículo 1, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Y usted puede leer todo lo que Ciro escribe, pero aquí lo interesante es que nosotros sabemos que Nabucodonosor tomó a Jerusalén, tomó al reino de Judá, los tomó presos, inclusive se llevó a Babilonia los utensilios de oro y de plata del templo de adoración, se llevaron todo el oro, rasparon todo el oro que había dentro del lugar santísimo y los escudos de oro, etcétera. Todo lo que estaba ahí se lo llevaron y se llevaron en cautiverio a una gran cantidad de judíos. ¿Para qué? Para usarlos como mano de obra. De ahí viene, nosotros sabemos que de ahí viene Daniel, y como Daniel, que era un joven que creía en Dios, igual que algunos amigos de él, leyendo las Escrituras, cuando le llegó a Jeremías, fue cuando leyó que a los 70 años después del cautiverio de Babilonia iban a ser liberados. 70 años después. Y 70 años después de que Nabucodonosor tomó a Judea, tomó a Jerusalén y los llevó cautivos, 70 años después, Dios despierta a un rey pagano y le recuerda todo lo que antes había dicho también a Artajerjes, Darío, Ciro y Nabucodonosor. ¿Y cómo estaba escrito? Para que se cumpliera lo que Dios habló. Despertó el espíritu de un gobernante. Y vemos la oposición cuando usted comienza a leer ahí, vemos cómo viene la oposición inmediatamente. Porque iban a restaurar el lugar de adoración de Dios. Wow. Ok, creo que voy a hablar esto todavía, porque vino la aflicción y el enemigo siempre va a querer colarse, meterse en alguna forma. Se va a disfrazar de bueno, se va a disfrazar de religión, se va a disfrazar hasta de cristiano. Se va a disfrazar para
venir y confundirlo en medio de. Y nosotros vemos que ellos vinieron a, a querer convencerlos, pero vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, fíjense, los enemigos, los que se estaban levantando en contra de que edificaran el templo, los que estaban trabajando para que la palabra de Dios no se ejecutara por medio de los que creían en Dios, vinieron con Zorobabel, que era el constructor del templo, el arquitecto, y a los jefes de las casas paternas. Es interesante, las generaciones. A las casas paternas vinieron con los padres, con los líderes, y les dijeron, edificaremos con ustedes porque como ustedes buscamos a su Dios, a vuestro Dios, y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Mentiroso. El diablo es un mentiroso. Dice, nosotros vamos a adorar al mismo Dios que adoran ustedes. Por eso el rey de Asiria fue el que nos mandó aquí, o sea, otro gobernante, otra gente importante. ¿Cómo necesitamos discernimiento? Pero la palabra de Dios fue la que le dio dirección y discernimiento a Zorobabel para continuar edificando lo que Dios les había pedido. Y hay muchísimas cosas en el libro de Esdras. Vemos que cuando Ciro mandó y dio la orden para que se edificara el templo, dijo para que vayan y oren por el rey y por mis hijos. ¿Sabe usted? Quiero decirle que hay muchos gobernantes que creen en Jesucristo, pero que políticamente no se atreven a confesarlo, pero que en una forma personal creen. Y usted y yo es un momento en que debemos de creer, hablar y traer el reino de Dios en el lugar en el que nos encontramos. Hace aproximadamente una hora y media, aquí en el edificio en el cual rentamos esta oficina, nos encontramos, Charlie y yo nos encontramos a un joven que he platicado con él en algunas ocasiones. Y le dije, ¿cómo estás? Y me dijo, muy bien. Y dudó y me dijo, estoy muy contento porque me acaban de ascender de posición. Antes era vendedor y me acaban de hacer director de operaciones. Yo, sin saber en lo que él creía, comencé, le dije, y me puse a orar por él sin preguntarle. Comenzamos a orar por él, a declarar la palabra de Dios, a bendecirlo, a despertar. Y le dije en inglés, awakening. En ti, bla, 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 despertar en él. Tal vez porque traía fresco como el Espíritu Santo despertó el espíritu de Ciro para que despertara en este joven. Cuando acabé de orar por él, le dije, sabes, perdóname, pero oré por ti porque yo creo en Jesucristo, creo en la Biblia. Lo interesante es que nos dijo, yo también. Dijo, y he traído eso precisamente de awakening, de un despertar. Wow. Y me encantó poder afirmarlo, confirmarlo, o que ahí lo confirmáramos, lo afirmáramos, y cómo el reino de Dios se sigue estableciendo por lo que Él habla, por lo que nosotros hablamos, por lo que creemos, en medio de los lugares en los cuales estamos. Dios los bendiga. Nos vemos y vamos a continuar con Esdras y esta plática o a este diálogo
Le llamo victoria sobre las adversidades. Victoria sobre las adversidades. Dialóguelo con Dios. Confío en que Él le ha hablado, le va a seguir hablando, porque estamos viviendo momentos difíciles, pero en Él tenemos la victoria, en Él tenemos la paz, y nos dice que confiemos, porque Él ya venció el sistema de pensamiento. Y ese sistema de pensamiento es el que nos afecta, son los pensamientos que vienen a nosotros, pensamientos que no son de Dios. Los pensamientos de Dios son continuamente el bien, son continuamente de paz. Y yo declaro esa paz, yo declaro ese despertar del Espíritu en su vida en medio de toda adversidad, porque en medio de lo que usted está viviendo, el Señor tiene la victoria. El Señor tiene la victoria en medio de su adversidad. Que Dios los bendiga. Nos vemos.